Hola a todos, mi nombre es Pedro López y soy enfermero de emergencias en el 061 Aragón. Dentro del bloque temático de urgencias y emergencias, vamos a hablar en este pequeño vídeo sobre la transferencia del paciente crítico en emergencias. En primer lugar, nos tenemos que preguntar ¿qué es esto de la transferencia de pacientes? Pues tenemos que entender que la transferencia es un proceso dinámico, un proceso fluido, de carácter informativo, donde vamos a traspasar información de una situación clínica de un paciente y que tiene un doble canal. Una parte oral, cara a cara con un interlocutor, y escrita o en soporte informático de la asistencia sanitaria en un informe clínico. La transferencia del paciente crítico implica per se un proceso de transferencia crítico por dos motivos fundamentales. El estado clínico del paciente, que va a precisar de una actuación crítica y que tendremos poco margen para esa transferencia de información, y por el contexto, un contexto de ruidos, de distracciones, de saturación, por ejemplo, en el servicio de emergencias, de multitud de profesionales en un mismo box, por ejemplo, etcétera. La transferencia del paciente crítico y, en general, la transferencia de pacientes tiene tres subprocesos principales. Un transporte físico de paciente de camilla a cama o entre camas, una transferencia de información propiamente dicha y una transferencia final de la responsabilidad para con el paciente, que sería la transferencia entre unidades o entre servicios. ¿Por qué es importante la transferencia del paciente? Tenemos que entender que la comunicación es un elemento clave de nuestro trabajo diario. La comunicación está presente en muchos aspectos, en muchas actuaciones, estrategias y cultura dentro de la seguridad del paciente, que van encaminados a minimizar los eventos adversos derivados de la asistencia sanitaria. Todo esto además se engloba o se conforma como un componente de la calidad asistencial. Diferentes estamentos, como la OMS, como la Joint Commission, establecen que la comunicación es una parte fundamental de la asistencia sanitaria y que se relaciona directamente con la aparición de eventos adversos. La Joint Commission cifra en casi el 70% de eventos centinelas que se relacionan con una mala comunicación entre profesionales, y el estudio de Badur, un estudio de 2010 sobre los eventos adversos en los servicios de urgencias españoles, habla de que un 20 o 25% de los eventos adversos se deben a fallas en la comunicación. Tenemos que tener claro, por tanto, que cuanto mejor es la calidad en transferencia de información, menor probabilidad de aparición de eventos adversos. Y por último, ¿cuál es el fin último de la transferencia? Garantizar una adecuada continuidad asistencial y continuidad de cuidados. Tenemos que tener claro a quién informar, el qué, el cómo y el dónde. Y para ello disponemos de diversos elementos o diversas guías de, de modelos estandarizados de transferencia de información de pacientes, que van a darnos una eficiencia y precisión en la comunicación, contribuyen a crear una cultura de la seguridad en nuestro servicio y además nos permiten entrenar habilidades no técnicas, que son esas habilidades al margen de las clínicas o de las prácticas que a menudo dejamos en un segundo plano. Y nos vamos a centrar en el método IDEAS. El método IDEAS es el método de transferencia de pacientes que tenemos en el 061 Aragón. El método IDEAS es un acrónimo de identificación, diagnóstico, estado, actuaciones y signos y síntomas de alarma. El primer punto de identificación consiste en la identificación tanto del profesional responsable del paciente como de buscar al profesional que se va a hacer cargo del paciente y la identificación del propio paciente. Es decir, hola, ¿qué tal? Soy Pedro, soy enfermero de la unidad de soporte vital avanzado. ¿Quién se va a hacer cargo del paciente? Mira, pues este es. Tenemos que tener claro quiénes son los profesionales responsables del paciente, ¿vale? ¿Quién lo va a recibir y quién es el paciente? El segundo punto, el punto de diagnóstico, tenemos que hacer hincapié en el problema diagnóstico principal que tenga el paciente en ese mismo momento, sin dejar de lado antecedentes y, por supuesto, alergias que éste pueda tener. Es decir, tenemos que responder a cuál es el problema que da objeto a la asistencia sanitaria.
qué antecedentes o qué alergias tiene. El estado es una exposición breve y ordenada de las constantes o del estado general del paciente, reseñando aquellas alteraciones que sean más relevantes. Es decir, cómo se encuentra el paciente actualmente o cómo se ha encontrado o cómo se ha manifestado la enfermedad. En las actuaciones vamos a comentar todo aquello que hayamos realizado o llevado a cabo sobre el paciente, tanto tratamientos, prácticas, etcétera. Si queda algo por hacer, algo que no hayamos podido hacer, quién lo debería hacer, etcétera. Por último, la última parte, signos y síntomas de alarma, es decir, hacer hincapié o hacer un pequeño resumen de la transferencia, pero haciendo ese hincapié en los elementos clave, en los puntos que más nos preocupen del paciente y que creemos que necesitarían de una atención especial. Aquí podemos utilizar fórmulas como me preocupa, durante el traslado ha pasado o recuerda que. Tenemos que además tener unas consideraciones generales a la hora de hacer una adecuada transferencia del paciente, como es buscar un lugar adecuado, generalmente o preferiblemente a la camilla, a la cabecera del paciente, lo más alejados posibles de las distorsiones o de los ruidos, aunque esto en ocasiones se torna muy difícil. Obviamente presentarse y dirigirse a los compañeros. No tiene que ser una fórmula rígida médico, enfermero, pero sí identificarse correctamente e identificar al interlocutor o interlocutores. Podemos incluso preparar de antemano la información que vamos a transmitir, utilizar un lenguaje claro y estandarizado, evitar expresiones o interpretaciones personales, es decir, tenemos que separar los comentarios de las evidencias, limitar la información a lo necesario y relevante, porque lo más importante va a estar escrito o va a estar registrado en la historia clínica o en el informe asistencial que hayamos rellenado, y confirmar la comprensión de elementos clave, es decir, que la persona a la que hayamos dado el cambio o damos ahí dado la transferencia se haya quedado con los conceptos importantes y que haya habido un adecuado feedback. A modo de ejemplo, ponemos el caso de un paciente hipertenso dislipémico con insuficiencia cardíaca, con una alergia al metamizol y que avisa a la unidad de soporte vital avanzado por una disnea brusca de madrugada. Llegamos al servicio de urgencias hospitalario. Hola, buenas noches. Yo me llamo Pedro, soy el enfermero de la Wimóvil. Aquí traemos a Juana Pérez, 24 años, con los antecedentes que comenté anteriormente, y que es alérgica al metamizol. Es un probable edema agudo de pulmón. A nuestra llegada la hemos encontrado taquipneica, en posición de trípode, al borde de la cama, muy nerviosa, con un evidente de trabajo respiratorio. Actualmente se encuentra tranquila, bien adaptada a la CPAP, con las tensiones de 137-80, con una buena saturación de oxígeno y ligeramente taquicárdica. De inicio tenía una tensión de 15,9 y una saturación baja de 89. Primero hemos colocado en el domicilio la mascarilla de servolio y luego ya en la ambulancia hemos iniciado la CPAP, que ha mejorado considerablemente el trabajo respiratorio de la paciente y su saturación. Hemos canalizado 2 vías venosas periféricas, hemos iniciado la perfusión de solnitrina a 5 mililitros hora, hemos colocado sondaje vesical y además hemos administrado 3 miligramos de cloruro morfíco y 40 de furosemida. Recuerda que es alérgica al metamizol, que la tensión arterial sí que es verdad que ha mejorado y a ver qué tal tensión tiene ahora en el transfer, después del transfer. En definitiva, tanto el método IDEAS como cualquier método estandarizado, porque esto no se trata, digamos, de vender este método, sino de utilizar el método estandarizado como el ISOBAR, el SAER, etcétera, el que sea en el servicio, pero utilizarlo. ¿Por qué? Porque nos va a garantizar que la transferencia que vamos a hacer va a ser ordenada y que además es de fácil memorización para que el mayor número de profesionales lo pueda utilizar, además de favorecer la eficacia en la comunicación entre profesionales y dar un valor añadido a lo que hacemos, es decir, mejorar esas habilidades no prácticas. Bueno, en esta última diapositiva dejo la bibliografía que he consultado y os dejo mi correo electrónico para cualquier duda o consulta. Espero que esta perla os haya sido de vuestro interés. Un saludo.